con esto algo en lo cual que podemos confiar. Y como el lema de los apóstoles de 1 los Corintios, el capítulo 4, el versículo 6, no ir más allá de lo que está escrito. Y nosotros vivimos así en un ambiente realmente de nuevos profetas, nuevos apóstoles, sueños y algo que uno dice pues es algo semejante a lo que dijo Pedro y algo que Juan dijo. Tengo una revelación, Dios me dijo, Cristo entró anoche en mi cuarto y habló conmigo. Esto es el mensaje de la mañana. Yo recuerdo esto exactamente así en el año realmente 1974 en la primera iglesia en todo el país de Colombia, la iglesia presbiteriana. Entré en una congregación grande y el mensaje fue: Cristo entró en mi cuarto allá en el hospital y Él me dijo esto y esto y esto. Y es pura paja. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. Y debemos predicar, estudiar y ver que es el único fundamento. Amén. Entonces, con esto lo que yo quiero hacer esta mañana realmente es ver que hay en el Antiguo Testamento los manuscritos que son confiables, y en segundo lugar vamos a mirar los manuscritos del Nuevo Testamento. Y es algo popular, seguramente ustedes pueden estudiar esto con detalles y todo esto, pero yo quiero entrar en esto así como algo de 45 minutos nada más, y vamos corriendo un poco, pero con esto pues no tenemos los originales. Y hay una razón, yo creo. Quizás alguien puede pensar, si tener los originales aquí esta mañana, pues así están lo original de Juan. Aquí está el fragmento, ya todo el libro de San Juan. ¿Qué vamos a hacer con esto? Dígame. Precioso. Adorarlo. La palabra de Dios. Y quizás es por esto que Dios nos ha dado el privilegio de no tener esta idolatría de algo como parte de la cruz, como ustedes saben. Así una parte, así la madera. Sí puede usar esto, yo creo que esto sí está bien, ¿no? Yo no necesito una silla, no creo. Estoy bien. Sí. No, esto va rápido. No. Sí puede ir la próxima. Así, vamos. Solamente voy a pasar estos que ustedes pueden ver esto, y voy a hablar de esto así con algo más rápido, porque si voy por todos estos no hay tiempo. Entonces vamos con la otra. Estas son las cuevas de Qumran donde hemos ido, y así otra vez puede seguir. Siga. Y esto sí, los papiros, y vamos a hablar un poco de esto la próxima. Y algo de los rollos de los salmos, pues hay todo esto muy interesante, pero no vamos a entrar en esto. Otro. Esto de Isaías vamos a hablar, y de algo más tarde vamos con otro. Seguir con esto. Ese es el famoso papiro 52. Y con esto vamos a ver cómo esto fue algo que destruyó como 6 toneladas de críticas de los alemanes y diferentes así. Sí, con esto. Tiene que sacar el... No. Pues vamos rápidamente, porque quiero seguir con esta otra bosquejo. Entonces, pueden ver esto así, que vamos a hablar más tarde, esta porción de realmente de Juan 18,
unos versículos por este lado y también por el otro lado. ¿Sí? Y hay algo en esto, pues podemos charlar bastante sobre todo este proceso, pero vamos rápido, así, para pasar esto. Otra vez no vamos a hablar de todo esto, sí, puede ir, yo creo que ya está. Muy poco, pero a ver, ¿sí hay otros? No. Entonces estamos bien, gracias, ya vamos bien. Vamos a dejar esto, sí. Entonces, no tenemos los originales. Y realmente cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento pues está escrito en ¿cuál lenguaje? Hebreo y arameo. Entonces tenemos el asunto de que comenzando con esto es así, Bereshit bara Elohim et hashamayim va'et haaretz vayomer Elohim vayehi or yahi or. Pues la palabra de Dios escrito, Dios hablaba en hebreo con su pueblo en su revelación escrita. Dios tenía como algo de especial. El Antiguo Testamento, pues teníamos nosotros los manuscritos más antiguos fueron del año 916. Entonces, ¿qué separación hay entre este manuscrito, digamos, de David y el manuscrito que teníamos casi 2000 años? Entonces, los liberales, ¿cómo atacaban? Pues, ¿cómo es posible? Si comenzamos aquí con el profesor y con Nancy, Edwin, así, Mauricio, cada uno de ustedes contando algo, ¿cómo llega hasta Obed Rupertus? ¿Es la misma cosa ya que él dijo? No. Probablemente que no. Entonces, así, con esta manera, los liberales iban atacando especialmente el Antiguo Testamento diciendo, pues, copias de copias de copias de copias. ¿Cómo es que podemos tener algo de confianza en esta palabra de Dios? Y los ataques fueron muy fuertes en el siglo XIX y el siglo pasado, muy fuertes los liberales, diciendo así, atacando. ¿Cómo es que nosotros podemos confiar en esta palabra de Dios entonces? Y voy a notar tres cosas en esto. El número uno, que es importante, es que ellos, los judíos, tenían una manera de copiar con tanto cuidado hasta que, pues para notar el asunto de el nombre de Dios, así, pues el nombre de Dios, ellos tenían así una pluma para las demás palabras, escribiendo, Hashem, el nombre, otra pluma para escribir esto, tenía reverencia, y tenía una reverencia con toda la Biblia realmente, todos los escritos de Moisés, los profetas y los escritos, de tal manera que cada letra tenía para ellos algo correcto. Ellos tenían hasta un sistema de contar las letras de cada libro. Entonces pueden contar, y si el centro del libro llega a esta letra, pues entonces saben que no hay error, no han dejado nada. Puede ver que había una cosa tan exagerada realmente de copiar, porque ellos creían que en esto tenían realmente la palabra de Dios. Los masoretes,
pues tenían este texto sagrado, el texto del testamento, y un testamento, o podemos decir como un libro del pacto, y un pacto, un testamento, una alianza escrita así, no puede cambiar esto. Hay maldiciones sobre uno que va a cambiar cualquier cosa en este testamento, esta alianza, este pacto que Dios había dado. Cambiar esto, hay las maldiciones de Dios sobre uno. Entonces había este asunto de copiar esto como la letra sagrada. Segundo, y creo que quizás esto es importante desde el punto de vista de Dios mismo, es la palabra de Dios preservada por Dios mismo. Sus ordenanzas permanecen hasta hoy. Como el salmista dice el Salmo 119, y como nuestro Señor Jesucristo nos habla que hay protección, hay preservación, que ni un punto, ni una parte de una letra, como por ejemplo unas letras tienen nada más que una parte distinta, que es una cosa así, nada más, ni nada de esto pasará. Hay una preservación de la palabra de Dios. Entonces, para ellos el hebreo es sagrado. Dios habla hebreo. Entonces, cada letra, cada palabra es algo sagrado para preservar esto. Tercero, son cosas así muy sencillas de notar, pero creo que son importantes de esto, que realmente voy a quitar esto porque de pronto caminando, quién sabe si puedo quitar esto de la mesa o algo. Pero como dice así, nosotros tenemos algo especial, como ustedes han visto, el asunto de los manuscritos del Mar Muerto. Recuerden, estas vasijas de barro, pues había unos hombres, mejor dicho, beduins, así los que nosotros pensamos en los que hablan árabe allá, que están cuidando hoy día todavía sus cabros allá. Ellos iban por esta parte al lado del Mar Muerto y así subían por allá buscando sus cabros, y así ellos encontraron allá estas vasijas. No, estamos bien, ¿no? Muy bien. Cargando algo, muy bien. Ellos estaban buscando sus cabros y encontraron allá estas vasijas de barro, y dentro de esto, sellados, había estos manuscritos. Y eso fue en el año 1947, y realmente tan interesante toda la historia de esto, porque unos liberales estudiando esto comenzaron a fechar esto así de 100 años antes de Cristo, hasta 200 años, 250 años antes de Cristo. Yo tuve un curso, yo recuerdo, comparando Isaías, que tenemos nosotros de los masoretes, de muchos años después de Cristo, comparando estos manuscritos con del Mar Muerto. Había como 20 diferentes rollos de Isaías, y este fue quizás como el libro favorito de los de Qumran, de los essenes. Y interesante, hay uno que tiene más de 7 metros, y allá en Jerusalén, quizás algunos de ustedes han visitado allá, uno entra en este edificio que es muy raro de afuera, pero así el edificio tiene todo esto de este rollo de Isaías, y uno puede ir mirando esto, y es algo pero bellísimo cómo fue hecho, y las comparaciones, las diferencias, aunque hay
más de 1000 años de diferencia. Es igual, menos así, unas cosas como el hebreo, como ustedes saben, pues no tiene vocales. Hay los 22 consonantes. Entonces, a veces para mostrar cómo es la pronunciación, ellos usaban Aleph o otras letras en una manera especial, y uno puede ver, hay unas diferencias, pero son chiquitas. Entonces, nosotros sí tenemos este asunto de que los manuscritos del Antiguo Testamento son ya más antiguos que antes, con todo este asunto de lo que fue descubierto allá en el Mar Muerto. Hay más de 972 manuscritos que fueron allá encontrados allá y todavía están estudiándolos. Y toda esta historia de trabajar con esto es parte de algo de peleas entre los eruditos así. Y el rollo de Isaías es uno de los tesoros de la Iglesia de Cristo Jesús y de todo el mundo realmente. Pues voy a hacer unas conclusiones muy rápidas, así que estamos corriendo un poco con esto, pero notar que el texto grabado por los judíos, pues en Juan 5, los versículos 37 a 39, pues Cristo, piensen, Él hablando con los judíos, los fariseos y otros, piensen que en ellas hay la verdad, hay en la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. El asunto fue que los judíos creían que en las palabras, en las letras, en los manuscritos, esto en sí, ellos tenían vida eterna. Entonces había este asunto de tener los manuscritos, todo esto de la palabra como algo sagrado. Otra vez, yo creo que es bueno, perdóname, pero esto sí es mi opinión, es bueno que no tengamos los originales, porque sí, ya hay una idolatría, pero sí podemos confiar en los manuscritos que tenemos en hebreo. Segundo, el texto preservado por Dios mismo, ellas son las que dan testimonio de mí, como dice Cristo en Juan 5, el versículo 39. Como dijo nuestro Señor en Mateo 5, 17, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cristo es Alfa y Omega, pero también Cristo es Aleph y Tav. Es decir, que es la primera letra del abecedario de hebreo, Aleph hasta Aleph, Beit, Gimel, Dalet, hasta Tav. Él es la palabra escrita de Dios. Él es la exégesis de quién es Dios, de quién es la salvación, de quién es la historia de la salvación de Dios. Sí, Señor, podemos confiar en esta palabra. Cristo es la Alfa y Omega, y Aleph y Tav. Quizás en sus Biblias ustedes pueden mirar conmigo un momentico rápidamente el Salmo 119. Si tiene su Biblia, no tiene que tener la Biblia en hebreo, puede ver, creo que en sus Biblias van a encontrar que hay este Salmo 119 y hay una razón porque tenemos 176 versículos. ¿Por qué hay 176 versículos? Porque está el abecedario hebreo en 22 estrofas y
Y cada versículo que empieza con una letra hebrea. Y hay ¿cuántos versículos en cada estrofa? 8. 8. Entonces, el matemático que está aquí, 22 por 8, 176. Ah, tienes razón, muy bien. Gracias. Muy listo. Estos estudiantes ya en la matemática van bien, sí. Entonces, el asunto es que uno va leyendo todo este salmo y nos explica sobre la ley de Dios, cómo es, las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios, todo esto. Y cuando viene el Nuevo Testamento, cómo es que en el principio era el verbo o la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Él es Aleph y ¿cómo? Principio y fin de toda la palabra escrita. No solamente del Nuevo Testamento, Alfa y Omega, sino también del Antiguo Testamento. Y es el Cristo. Entonces, Cristo, Jesús, es Aleph y Tav de la revelación escrita de Dios. Podemos confiar en la palabra escrita de Dios. Ahora rápidamente, el Nuevo Testamento. Sí, el Nuevo Testamento escrito en griego. Y el día de Pentecostés fue un cambio tan grande, porque siempre teníamos todo esto en las letras de hebreo, aun el arameo, tenemos en las letras de hebreo, y que uno escribe así de este lado hasta este lado, y en el día de Pentecostés hablaron en otros idiomas, mostrando que hay un cambio que está pasando. Dios no está hablando solamente el Evangelio, las buenas nuevas, la gloria de Dios en el lenguaje de hebreo, sino ahora en todas las lenguas de todo el mundo. Es un momento de cambio muy grande. Y ahora el lenguaje comercial del mundo fue el griego. Y fue casi como algo preparado por Dios por los años. Él iba preparando que sí, el lenguaje, como hoy día, ¿cuál es el lenguaje que allá en los aviones hablan los pilotos y así? Es un lenguaje tan difícil y realmente no es muy lógico. Y uno se escribe en esta forma y se habla en otra. Y la pronunciación, quién sabe cómo es, mientras que el español, tan lógico, gramaticalmente tan bonito, y es muy semejante al griego, y es tan bonito como uno se escribe, se habla, pero inglés, pero es la lengua franca del mundo, comercialmente así es. En esa época, el griego, y Dios dio su revelación en el lenguaje universal en ese sentido. Entonces tenemos nosotros algo tan interesante que realmente hay más de 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento. No hay otro libro en toda la historia como el Nuevo Testamento. Tenemos más copias de esto, de un documento antiguo, que cualquier otro en toda la historia. Y así, aunque hay diferencias, cosas distintas en los diferentes manuscritos, no hay cambio en ninguna enseñanza, diferencia en nada de realmente una doctrina, nada de realmente significado que es diferente en un libro u otro, o mejor dicho, en un pasaje u otro. Lo que tenemos realmente son diferencias quizás de algo que alguien como
copiando esto, juntó una palabra con otra, o un acento que es distinto, y tenemos quizás hacer esto con mucha honestidad. ¿Cuál es el grupo aquí que niega muy fuertemente la Trinidad? ¿Cuáles son los grupos? Rápidamente, ¿cuáles son? Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos llegan como blasfemia, ¿no? Muy fuertes. ¿Y quiénes más? Los mormones. ¿Los qué? Los mormones. Sí, son más amables, pero llegan la misma cosa. Estos jóvenes, ¿no? Que llegan así. Solo Jesús. Sí, es la verdad. La Que es voz un del error. Y ellos, mucha confusión en su manera. Nosotros podemos ver que la doctrina de la Santa Trinidad es algo realmente enseñado, que podemos con la luz del Nuevo Testamento ver que aún está allá en el Antiguo Testamento, pero es con la luz del Nuevo Testamento. Pero sí que Cristo Jesús es Dios, es algo que vamos a ver, algo muy fuerte en el Nuevo Testamento. Pero debemos tener cuidado. Un pasaje que de pronto hay alguien aquí que no está de acuerdo con esto, pero es la verdad que tenemos que ver que la primera carta de Juan, el capítulo 5, los versículos así parte de 7 y 8, pues tienen este asunto que hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Pues es una oración que no encontramos en ningún manuscrito en griego, hasta está en el margen de un manuscrito en el siglo de, como dice, 1400. ¿Cómo es la palabra? Siglo XV. ¿Cómo es? Siglo XV. Muy bien, 15. Entonces, no está en todos esos manuscritos. Tampoco no encontramos en las obras durante el tiempo de las controversias sobre la Trinidad, porque sí, uno tiene ese versículo de Juan, ya es como una bandera así, ya algo así, ya está, miri, pero no está en este de Atanasio y los grandes campeones de la Trinidad. Este versículo no parece. ¿Cómo es que está en nuestras Biblias? Hay algo de historia en esto. Había el gran hombre Erasmo de Rotterdam. Este hombre, pues, un genio. Él tenía nada más que 5 manuscritos del Nuevo Testamento. Y con esto, él iba haciendo su preparación para imprimir por la primera vez, imprimir por la imprenta, así, el Nuevo Testamento en griego. Había otro español, otros allá que estaban tratando de hacer lo mismo, pero ellos estaban así, ¿quién va a tenerlo primero? Porque el que sale primero vende más. Hay algo de comercio. Y Erasmo salió con la primera edición. La Iglesia Católica Romana, pero enojado con él, porque no tenía esta oración de 1 de Juan 5, 7, 8, así. Entonces, ¿qué pasó? Él, como un hombre tan amable como era, dijo, pues si puede encontrar un manuscrito en griego que tiene esto, pues yo lo pongo. Como ustedes saben de la Iglesia Católica Romana, pues allá en un monasterio, pues ellos mandaron a hacer uno falsificado, a hacer esta copia. Y presentó a Rotterdam, allá en Rotterdam con Erasmo, y ya la tercera edición salió con esto. Y ya hemos tenido esto a través de los siglos. Tenemos que ser honestos que no está en el texto. Pero vamos a mirar rápidamente Juan 1, que ustedes conocen este pasaje seguramente muy bien, como dice nuestro Dios, que
Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y se hizo carne. Habitó entre nosotros. ¿Quién es? Jesucristo, por supuesto. El versículo 18 de este prólogo de Juan, así como dice realmente algo de mucha importancia. Y esto, pues, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo no sé, ¿podemos bajar esto? Me parece a mí que está, pues hay algunos que se duermen seguramente y no sé si, pues, quizás nadie más tiene calor como yo, ¿no? No sé si estoy con algo de energía porque son tan importantes esas cosas. Y Juan 1:18 tiene algo tan bello. La expresión de Juan por su libro es el unigénito Hijo. Monogenes huios. Hijo, huios. Encontramos algo tan bello en esto, que como esto no parecía como algo como Juan habla, algunos copiando esto, cambió esto de otra palabra. Había otra palabra que hijo, otra palabra que huios. La palabra fue monogenes theos. El Dios, el único Dios, engendrado, el unigénito Dios, que es una palabra como asombrosa sobre la deidad de Cristo. Es uno de los versículos más fuertes. Y es de manuscritos de los más antiguos, y hay varios, y es algo bastante seguro que las nuevas versiones tienen este asunto de la deidad de Cristo en este versículo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él es la exégesis de Dios mismo, la palabra de Dios. Los mejores y más antiguos manuscritos tienen monogenes theos. Entonces tenemos que ser con cuidado, honestos, que este pasaje de de Juan, capítulo 5, los versículos 7 y 8, pues no es uno que vamos a sacar con los testigos de Jehová, porque ellos van a pegarnos. Pero sí, podemos ir, los mejores manuscritos nos hablan de la deidad de Cristo así muy claramente. Por supuesto, hay muchos otros pasajes. Y a veces estos asuntos de manuscritos y todo ese estudio, pues sí, es algo importante. Pero a veces los cambios parecen como cosas más personales quizás. Tischendorf, que era un erudito alemán, suena, ¿no? Alemán, Bertus. Tischendorf. Él estudió los manuscritos buscando en diferentes partes del mundo 30 años de su vida. Yo recuerdo leyendo esto, él encontró que al fin, él notó que en Apocalipsis 1:5b, creo que es, el verbo no es que el que me amó, él dijo, sino que realmente los manuscritos más antiguos dicen, el que nos ama, presente.
Y él dijo, esto sí, para mí fue 30 años de estudio, de entender de nuevo, Él me ama, Jesús me ama, presente. Y por supuesto sabemos esto de otras partes del Nuevo Testamento. Pero sí, el estudio de los manuscritos es importante porque podemos confiar en el Antiguo Testamento de los manuscritos que tenemos y también a la vez con estos 6,000 manuscritos nosotros tenemos algo que podemos ver. No hay otro libro en toda la historia como este libro del Nuevo Testamento y su antigüedad antes de la imprenta. Sin embargo, nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, los manuscritos que Dios nos ha dado. Algunos liberales del siglo XIX y XX, pues tenían así la manera de hablar del Nuevo Testamento, especialmente esta escuela de Tübingen, allá en Alemania. Los alemanes, pues así son. Tienen fama de ser muy, muy inteligentes. No sé si tienen cabezas grandes o cómo es, muchos sesos allá y todo, o cómo es el asunto, pero ellos cuando comenzaron a atacar la Biblia, pues su orgullo, todo esto atacando, tenían una filosofía más o menos así, que Pedro así tenía la tesis, Pablo antítesis, y Juan puede ver que él tiene una manera de síntesis. Y para desarrollar una filosofía así, según Hegel y otros así, el asunto fue a todas luces, con muchas obras escribiendo sobre toda esta filosofía. Juan escribió este libro de Juan.